Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar con el simposio, las interacciones familiares relacionadas con la salud de sus integrantes. En las ponencias que se van a presentar en este simposio, pues les vamos a abordar diferentes temas, obviamente relacionadas con las interacciones familiares, que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos es con madres, con adolescentes, madres adolescentes, otro es con madres monoparentales, con madres biparentales, y cómo el tipo de estas relaciones afectan las interacciones familiares. Bueno, vamos a iniciar. La primera ponencia es vinculación entre depresión y la salud en diferentes grupos etarios. El día de hoy lo va a presentar Dianelli Alonso Palacios. La doctora Ana Teresa por otras razones no puede estar con nosotros. Bueno, sí está con nosotros, pero no puede hacer la presentación. Entonces lo va a presentar Dianelli Alonso Palacios y te cedo el micrófono, Dianelli. Ella y las demás compañeras, las demás coautoras de este trabajo, son estudiantes de la carrera de Psicología de la FE Zaragoza, que están en el 7º semestre. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. No me deja encender la cámara. Dice que está detenido esto. Pero bueno, nuestra investigación se titula Vinculación entre depresión y la salud en diferentes grupos etarios. Siguiente, por favor. La depresión es un problema grave de salud pública en todo el mundo, incluido México, ya que genera cierta discapacidad y deterioro en la calidad de vida y capacidad de trabajo y en la productividad de las personas. El INEGI menciona que en el 2018 ocupó el primer lugar de discapacidad en mujeres y el 9º en hombres. Algunos autores también mencionan que este trastorno también afecta a jóvenes de 15 a 19 años y adultos mayores de 65 años. La que sigue, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, mencionan que la depresión es un trastorno frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, también trastornos de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Esta puede llegar a ser crónica y muchas veces dificulta el desempeño en las actividades cotidianas de las personas, así como su capacidad para afrontar la vida diaria. La depresión puede también presentarse en cualquier edad y por múltiples situaciones. Un ejemplo de ello es la pérdida de un ser querido, la presencia de alguna enfermedad degenerativa o incluso es influencia de la sociedad. La que sigue, por favor. Ya puedes encender tu video, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, también al revisar algunas investigaciones, encontramos que Monteso y Aguilar mencionan que la depresión es mayor en mujeres que en hombres y que también es elevada en personas menores de 21 años y su incidencia aumenta con la edad. Asimismo, mencionan que a partir de los 65 años, la depresión en mujeres disminuye y en hombres aumenta. La que sigue, por favor. Como podemos ver, este trastorno está relacionado con diferentes enfermedades y factores de riesgo, las cuales se presentan de diferente manera en cada grupo etario y pueden inducir al suicidio. De esta manera, se desprenden los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general fue analizar la relación entre la depresión, la salud física y mental en adolescentes, adultos jóvenes y adultos medios. Nuestros objetivos específicos fueron describir los niveles de depresión, los niveles de salud física y los niveles de salud mental en adolescentes, adultos jóvenes y adultos medios. La que sigue, por favor. No puedo encender el video, pero voy a continuar. Bueno, este estudio fue descriptivo con un diseño no experimental transaccional y nuestra población fue escogida de manera no probabilística por cuotas. Nuestra muestra fue de 150 personas, todas procedentes de la zona metropolitana del Valle de México, lo cual incluye algunas alcaldías de la Ciudad de México y Estado de México. Esta muestra se dividió en 3 grupos, los cuales son el primero jóvenes de 14 a 18 años, el segundo los adultos jóvenes de 19 a 35 años y el último de adultos medios de 39 a 49 años.
Como criterios de inclusión, además de las características que ya mencioné, tomamos en cuenta que los participantes tuvieran disponibilidad de tiempo para responder los instrumentos. Como criterios de exclusión, consideramos que los participantes, no estuvieran diagnosticados con alguna enfermedad sistémica o estuvieran consumiendo algún medicamento que pudiera provocar efectos o síntomas parecidos a los de la depresión. Finalmente, como un criterio de eliminación, tomamos en cuenta que estuvieran pasando por alguna situación de duelo, alguna pérdida o que algún ser querido estuviera lejos de ellos y que no concluyeran la aplicación de los instrumentos. La siguiente, por favor. Dentro de los instrumentos que usamos, en primer lugar tenemos el inventario de depresión de Beck en su segunda edición, el cual se compone de 21 ítems que se evalúan con una escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta que están codificadas del 0 al 3. Estos ítems evalúan síntomas de la depresión, como pueden ser tristeza, llanto, pensamientos suicidas, entre otros. Y los puntajes de severidad de los síntomas van del 0 al 63, donde 0 al 3 representa una mínima depresión y el 29 al 63 una depresión grave. La siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos el cuestionario de salud general de Goldberg, que se compone de 12 proposiciones, que también se evalúan con una escala tipo Likert. Este cuestionario se divide en 4 factores, que incluyen los síntomas somáticos, la ansiedad e insomnio, la disfunción social y la depresión grave, y evalúa la dimensión general de la salud autopercibida por las personas. Y además tiene 2 subdimensiones, que son el bienestar psicológico del funcionamiento social y afrontamiento. Estos hacen referencia a una autoevaluación de la percepción, de la capacidad para atender asuntos personales, afrontar las preocupaciones, así como decidir y atender los asuntos de la vida. La siguiente, por favor. Finalmente, el cuestionario de salud SF36, que está compuesto por 36 ítems, que están distribuidos en 8 escalas o dimensiones de salud percibida, que pueden ser la función física, la función social, la salud mental, entre otros. Este cuestionario proporciona un perfil de estado de salud general y evalúa aspectos de la calidad de vida en personas mayores de 14 años. Sus características métricas son dependiendo de la dimensión de la escala. Algunas cuentan con 3 opciones de respuesta, otras con 5 y otras con 6. Y bueno, todos estos instrumentos cuentan con un alfa de Cronbach mayor a 0.70, lo que indica una alta correlación en los ítems de cada uno y una alta confiabilidad. La siguiente, por favor. Para nuestro procedimiento, este fue diferente dependiendo del grupo, pero en todos los casos los instrumentos se agruparon en una batería, en la que se incluyó una carta de consentimiento informado que garantizaba la participación voluntaria, anónima y confidencial de los participantes, así como una hoja de datos sociodemográficos. En el caso del grupo de los adolescentes, se aplicó la batería de manera colectiva en un salón de clases. Para esto, primero se elaboró una carta de autorización al director de la escuela, y una vez que esta fue aceptada, se procedió a distribuir los consentimientos informados a cada uno de los padres de los alumnos. Posteriormente, el equipo de investigación acudió a la escuela para recoger los consentimientos informados que ya estuvieran firmados, aplicar la batería de pruebas y agradecer la participación de los alumnos. En el caso del grupo de los adultos jóvenes, fue una aplicación vía online, por lo que se requirió pasar toda la batería de pruebas, el consentimiento informado y la hoja de datos sociodemográficos a un formulario de Google Forms y se distribuyó por medio de correo electrónico. Finalmente, para aplicar los instrumentos al grupo de adultos medios, el equipo de investigación acudió a cada uno de sus centros de trabajo, donde también se les otorgó el consentimiento informado, se aplicó la batería de pruebas y se agradeció por su participación. La siguiente, por favor. Bien, para el análisis de resultados se realizó un análisis de cada uno de los grupos etarios en cuanto a los factores que comprendían la escala de depresión de Beck, y posteriormente se hizo una prueba de producto-momento de Pearson para conocer la relación entre depresión y salud en cada uno de estos grupos. Aquí lo que podemos ver es que lo que nosotros hicimos fue sacar las puntuaciones totales que salieron de la escala de depresión de Beck, y estas las relacionamos con los diferentes factores de las diferentes escalas que aplicamos. En la tabla 1 podemos observar las correlaciones entre depresión y salud, y aquí lo que podemos ver es que la mayoría de nuestras correlaciones son de medias a altas y son negativas, lo que quiere decir que en cuanto la depresión iba en aumento, estos factores iban disminuyendo. Es decir, por ejemplo, en el primer factor, que es función física,
podemos ver cómo el grupo de adolescentes tiene una correlación negativa alta a función física. Entonces podemos decir que cuando la depresión aumentaba, la función física iba disminuyendo en este grupo etario. Y aquí observamos que el grupo más afectado por este factor pues fue el grupo de adultos jóvenes. En rol físico observamos que los adolescentes no tienen una afectación porque pues no se mostró una correlación significativa, pero los adultos jóvenes y adultos medios sí mostraron una, siendo los adultos medios los más afectados. Para el factor de dolor corporal observamos que no se encontró correlación con ninguno de los grupos, y para salud general sí se encontró correlación, siendo el más afectado los adultos jóvenes, con la correlación más alta. También en vitalidad encontramos que el grupo con la correlación más alta son los adultos jóvenes, seguido por los adultos medios y al final los adolescentes. Y en función social igual encontramos que la correlación más alta es para los adultos jóvenes, seguida de adultos medios y al final los adolescentes. Aquí en rol emocional se destaca que no hay una correlación importante entre adolescentes y el rol emocional respecto a la depresión, pero sí hay correlaciones importantes para los adultos jóvenes y adultos medios. Y respecto al factor de salud mental, igual encontramos que la correlación más alta fue para adultos jóvenes, seguida por los adultos medios y los adolescentes. En esta tabla observamos las correlaciones que se encontraron entre depresión y salud general. Y aquí lo que podemos observar es que estas correlaciones igual son de medias a altas y estas son positivas, lo que quiere decir que cuando la depresión aumentaba, estos factores también iban en aumento. Y por ejemplo, en el factor de síntomas somáticos, el grupo que tuvo una mayor afectación fueron los adultos jóvenes con la correlación significativa más alta. Entonces podemos decir que cuando los adultos jóvenes tienen depresión, los síntomas somáticos van en aumento. Si nos damos cuenta, igual en los otros tres factores, también los adultos jóvenes fueron el grupo con la correlación más alta. Entonces podemos decir que cuando los adultos jóvenes sufren depresión, también se aumenta la ansiedad del insomnio, la disfunción social y la depresión grave. Es importante recalcar que en todos los grupos se encontraron correlaciones, pero pues podemos ver que el grupo de adultos jóvenes es el que tiene las más altas, entonces es el más afectado. Y aquí lo que podemos ver son los niveles de depresión que se encontró para cada grupo etario, en donde se observa que para todos los niveles, pues sí hubo participantes que pertenecían a cada uno de los grupos que puntuaron en ese nivel, ¿no? Vemos como en el nivel de depresión mínima, adolescentes tuvimos 27, adultos jóvenes 31 y adultos medios 41. En leve y moderada, pues los números de frecuencia pues no son tan diferentes. En el leve los mayor prevalencia fueron los adolescentes y en moderada fueron los adultos jóvenes. Pero si nos vamos a la columna de grave, observamos que los adultos jóvenes pues fueron los que presentaron una mayor prevalencia a depresión grave, con 17 participantes, seguida por los adolescentes y adultos medios. Y en esta tabla lo que observamos también son medias obtenidas para la escala de salud, también para cada grupo etario, y también observamos cómo esta pues se relaciona mucho con la primera tabla que mostrábamos, en cómo las medias pues muestran que, por ejemplo, en el factor de función física, el grupo más alto pues fueron los adolescentes. En rol físico, el grupo más alto igual fueron los adolescentes y igual en dolor corporal. En salud general, encontramos que el grupo con menos salud general fueron los adultos jóvenes, pues tienen la puntuación más baja. Y en vitalidad también encontramos que el grupo más alto fueron adultos medios. En función social, aquí encontramos que son los adultos medios igualmente, y en rol emocional igual encontramos que son los adolescentes. Pero aquí en salud mental, si nos ponemos a observar esta columna, vemos cómo los adultos medios pues fueron los que puntuaron más alto en salud mental y los más bajos fueron los adultos jóvenes. Y para esta última tabla, observamos las medias que se obtuvieron de la escala de salud general. Y aquí lo que observamos es que en los 4 factores, el grupo que tiene las medias más altas son los adultos jóvenes, que sería en síntomas somáticos, ansiedad, insomnio, disfunción social y depresión grave. Entonces, pues podemos observar cómo con la investigación encontramos que en sí el grupo que tiene mayores síntomas somáticos y mayor afectación en cuanto a diferentes factores de su vida, pues fueron los adultos jóvenes. El objetivo de nuestra investigación fue analizar la relación que existe entre la depresión y la salud mental y física en adolescentes, adultos jóvenes y adultos medios, la cual se cumplió de manera satisfactoria.
A partir de la aplicación, evaluación y comparación, se encontró que la depresión grave se encontraba en el grupo de los adultos jóvenes, lo cual se contradice con lo que habíamos encontrado en los datos presentados por la INEGI, en donde se mostraba que la depresión tiene factores de riesgo en adolescentes y en adultos medios. De acuerdo con los resultados que encontramos, lo más relevante que se puede encontrar de cada grupo es que en el grupo de jóvenes se presentan problemas como ansiedad, insomnio, disfunción física y social, afectando su salud de manera general. En el caso de los adultos jóvenes, se presenta un efecto sobre la salud mental, seguido por una disfunción social y una disfunción física, lo cual se ve afectado en su cognición. Finalmente, en los adultos medios, podemos ver que tienen un cuadro sintomatológico en la salud mental, disfunción social, y que les trae como consecuencias una disminución en su vitalidad. La siguiente, por favor. Nuestro trabajo servirá a las personas para que sean conscientes de que la depresión es un problema grave que tiene como consecuencias importantes no solo en la salud física, sino también en la mental. Este estudio aporta un análisis correlacional sobre cómo la manifestación de la depresión cambia de acuerdo al grupo etario, y esto trae implicaciones en la intervención que deberán de tomar cada uno de ellos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos su atención. Bien, muchas gracias a las jóvenes que presentaron este trabajo. Como ven, es un tema muy interesante y de gran relevancia para la salud de las personas, y sobre todo con el grupo etario que ellas lo están presentando, que son adolescentes, adultos jóvenes y adultos medios. Ya describen todas las consecuencias, pues definitivamente todas negativas para la salud de las personas. Bueno, continuando con el simposio, la siguiente presentación está a cargo del doctor José Manuel García Cortés, que va a hablar sobre la cohesión familiar y expectativas de éxito académico en madres adolescentes. El doctor José Manuel García Cortés es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y doctor en Psicología por la UNAM. Su campo de conocimiento en el campo de conocimiento de Psicología Social. Actualmente, el doctor se desempeña como profesor de tiempo completo de la carrera de Psicología de la FE Zaragoza en el área de etapa básica. Cuenta con diversos artículos de investigación, capítulos de libros y presentación de ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales con temáticas relacionadas con resiliencia, familia, adicciones y formación profesional. Ha participado en 8 proyectos de investigación con financiamiento, siendo que actualmente es corresponsable del proyecto PAPIME, diseño de un aula invertida de contenidos multimedia para el trabajo y aprendizaje de metodología de la investigación en psicología. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, voy a presentar el trabajo que se intitula Cohesión familiar y expectativas de éxito académico de madres adolescentes. De manera principal, o bueno, de forma introductoria, hablando de adolescencia, nosotros podemos hacer referencia a que es una etapa compleja en la vida de todo ser humano, sobre todo porque en esta etapa nosotros tratamos, o bueno, hacemos este cambio donde dejamos por un lado toda aquella rutina que implica la infancia para adentrarnos al mundo adulto, ¿no? El problema de esto radica en el hecho de que varios de los comportamientos a los cuales nosotros tenemos que sujetarnos ya en la vida adulta implican que nosotros tengamos cierto tipo de ajuste psicosocial, es decir, la forma en cómo nosotros nos identificamos, cómo nos definimos, cómo nos podemos relacionar con el otro. Eso va a generar cierto tipo de rencillas entre lo que yo venía haciendo durante mi infancia, parte de la adolescencia, a lo que espera la misma sociedad respecto a mí.
Aparte de esto, bueno, el desarrollo en la adolescencia, perdón, va a tener una relación, una vinculación bastante interesante con las características del entorno en la cual el ser humano, el adolescente, tiende a crecer, ¿no? Digamos, no podemos conceptualizar los mismos tipos de adolescencia o los mismos procesos de desarrollo de adolescentes tal vez en una comunidad rural o de adolescentes que estuvieron en desarrollándose tal vez en una ciudad muy poblada. Además de ello, pues las condiciones de vida van a ir marcando mucho de aquellos patrones de conducta que vamos a estar eh, eh, realizando, ¿no? Continuamente. Posteriormente, bueno, aparte de esto, nosotros tenemos que cuando hay sociedades que son muy conglomeradas, en la mayoría, no quiere decir que las cuestiones donde hay sociedades menos, menos pobladas no se dé, pero es más habitual cuando nosotros tenemos interacción de muchos individuos por hacinamiento o por densidad poblacional, pues se tenga más acceso a distintos tipos de recursos. Muchos de esos recursos que son muy beneficiosos también van a tener como que su lado negativo, ¿no? A partir de ello, bueno, nosotros a lo largo de la adolescencia vamos a identificar diversos tipos de conductas de riesgo que van a estar ahí en función respecto a este debate que tiene el adolescente en qué es lo que le va a caracterizar como individuo y qué otro tipo de elementos son los que la misma sociedad espera de él, como por ejemplo el iniciar con algunas, consumo de algunas sustancias, como puede ser sustancias legales como el alcohol, como puede ser el tabaco, o incluso algunas otras conductas que son ya más riesgosas y que pueden poner en peligro la misma vida del adolescente, ¿no? Como consumo de sustancias más fuertes, como puede ser tal vez la ejecución de algunos actos delictivos, etc., ¿no? Aparte de esto o a partir de esto, cuando los adolescentes entonces llegan o tienen una continua acción de estas conductas de riesgo, viene un periodo de desajuste, ¿no? Y este desajuste, si no es tratado en el corto plazo, bueno, lamentablemente va a tener repercusiones de forma inmediata y a mediano plazo que van a ir marcando, ¿no? El resto de su vida. Una de estas situaciones que se vuelven complejas es cuando nosotros ubicamos al grupo de adolescentes mujeres porque a partir o aparte de su desarrollo normativo o de ese desarrollo o esa condición natural, ¿no? Que se da en las mujeres fértiles y sexualmente activas, pues es este estado fisiológico que es el embarazo, ¿no? A partir de ello, pues nosotros podemos identificar que el embarazo en cualquier etapa de la vida va a traer una serie de repercusiones bastante complejas de manejar, ¿no? Es decir, es un periodo de cambios muy fuertes, de cambios que van a marcar, ¿no? Mínimamente, no solo este lapso del periodo de la gestación, ¿no? Sino durante los primeros años de crianza van a estar ahí muy presentes desde cambios hormonales, van a estar cambios fisiológicos, cambios sociales incluso, ¿no? Que tienen que ver con el de qué manera yo me interpreto, de qué manera yo me represento, hasta el tipo de rol que evalúo o identifico que la misma sociedad espera de mí. Además de todo esto, bueno, uno de los elementos que en la literatura científica se ha identificado, ¿no? Que tiene mucha vinculación con el qué tan saludable, por decirlo así, o qué tan exitoso se puede llevar un embarazo, pues está relacionado con el contexto socioemocional y económico que tienen las personas gestantes, ¿no? En este aspecto, ¿no? Bueno, podemos encontrar que si una mujer se embaraza y tiene cierto tipo de estabilidad familiar, cierto tipo de vínculos emocionales que sean positivos, además de ello, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Una cantidad económica estable, ¿no? De ingresos familiares, bueno, eso va a estar asegurando mayores probabilidades de tener un embarazo o de concluir un embarazo exitoso, ¿no? Bueno, regresando entonces al punto de la adolescencia,
cuando nosotros hablamos de por qué el embarazo adolescente es un problema, pues basta con ver las cifras, ¿no? En primera instancia, pues hay un número muy importante de menores de edad que están siendo madres, ¿no? Se calcula que para el año pasado, pues estábamos hablando nosotros de 16 millones de mujeres entre 16 y 19 años y más o menos 1 millón menor a 15 años a nivel mundial, ¿no? Que eran consideradas ya madres adolescentes. Más o menos se calcula que entre el 11 y bueno, ya ahora con las cifras después de la pandemia que han aumentado, entre el 11 y el 15% de los nacimientos totales en el mundo, pues son nacimientos de mujeres adolescentes, ¿no? México lamentablemente ocupa el primer lugar de la OCDE, de los países de la OCDE, con el 26% de mujeres adolescentes embarazadas, ¿no? Esto pues está estrechamente vinculado con el hecho de que el 23% de los adolescentes inician su actividad sexual, su vida sexual durante este periodo y de los cuales el 48% no emplean ningún método anticonceptivo, ¿no? Solo hablando de los números, pues son números bastante altos y sin tomar en cuenta, bueno, las repercusiones que tiene a nivel social, a nivel psicológico, cuando este embarazo pues no se da dentro de las condiciones que pues uno estaría esperando para que se diera de forma exitosa, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones estamos hablando? Bueno, cuando una adolescente se embaraza, pues lo más, o una de las cuestiones que más van a estar ahí, resaltando es la dificultad para el manejo de situaciones estresantes, ¿no? Esto va a traer consigo pues un desequilibrio, una ruptura en términos de los lazos que tiene para con la familia, ¿no? Estamos hablando de que se trata de una etapa de desarrollo donde si bien se dan todos estos cambios, lo que se esperaría a nivel social es que esta adolescente lleve otro tipo de tareas normativas. Además de que, bueno, no existe todavía una madurez psicológica que permite el manejo de estas situaciones estresantes, pues por obvias razones estas adolescentes tienden a manejar niveles muy altos de cortisol, lo cual va a traer consigo obviamente ansiedades, va a tener como repercusión también cierto tipo de limitaciones a lo largo del desarrollo escolar y sobre todo esto se va a ver acentuado si nosotros identificamos que por un lado lamentablemente pues las mujeres se encuentran en una inequidad, ¿no? Respecto a el cuidado de los hijos y por otro lado, si esta situación del embarazo adolescente se da en un entorno de precariedad económica, pues va a generar un contexto de vulnerabilidad que va a acentuar, pues, que por un lado puede existir alguna complicación durante el embarazo. Si no se da esa complicación durante el embarazo, sí por lo menos a lo largo del desarrollo de esta crianza, pues se va a ver o se van a tener elementos pues que van a ir marcando pues algunos estilos o algunas conductas que no van a ser ni saludables para el adolescente ni saludables para, en este caso, el hijo o la hija, ¿no? Se han tenido distintos tipos o campos de acción para el manejo de esta situación. Por ejemplo, a nivel jurídico, lo que está estipulado en la ley es que este tipo de situaciones el gobierno los debe de manejar desde el marco de la educación, ¿no? Y la educación desde distintos ángulos. Debe de haber información dentro de los entornos y los planes de estudios a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Curiosamente, ¿no? Cuando se llega a la etapa universitaria, cuando ya hay adultos, ¿no? Pues, sin embargo, hay que considerar, ¿no? Que se entra siendo todavía adolescente, pues se abandona bastante esta información, ¿no? De la educación. Debe de haber educación sexual, debe de haber también oportunidades o programas de empleo, ¿no? Para que estas, sobre todo las mujeres adolescentes que han tenido un hijo, pues tengan, ¿no? Ese acceso para lo que es el ámbito laboral, se les debe de dar apoyo para el hábitat o para mejorar por lo menos ese hogar y debe de haber forzosamente servicios gratuitos de salud y de prevención sobre todo de la violencia, ¿no? Que son varias de algunas de las variables que han sido identificadas y que respecto a el éxito de tratamientos o de apoyo, ¿no? Para este tipo de situaciones. Sin embargo, en un estudio de Lugo en 2018, al hacer el análisis, ¿no? De los avances
y de los reportes que el mismo gobierno ha dado en relación al tratar de disminuir, ¿no?, el número de embarazos adolescentes a nivel nacional, pues primero pues indica que, no, que es un reporte no concluyente, ¿no? Es decir, que deja abiertas distintas líneas de acción respecto a que han sido identificadas muchas áreas de mejora, ¿no? Áreas de mejora en términos de comunicación de pares, comunicación de profesionales respecto a qué información se da, de qué manera se da información y sobre todo, ¿no?, esta cuestión de qué forma el profesional de la salud de distintas áreas puede tener incidencia, ¿no? O está teniendo incidencia en esta temática. Por otro lado, bueno, uno de los elementos que Lugo aporta es que se debe de considerar mucho lo que es el abordaje del contexto inmediato, ¿no? O sea, si bien la adolescente, los adolescentes, su contexto inmediato o el contexto particular nuclear que se espera es la familia, pues el lugar donde se encuentran más tiempo o la mayoría del tiempo, pues es la escuela, ¿no? Entonces, a partir de este estudio o de tratar de vincular el papel de la prevención o la intervención desde la escuela, eso puede ser exitoso, ¿no? Además de que considera Lugo que debe de existir algunas variables que puedan aportar elementos respecto a, pues, qué es lo que puede ayudar a que estas chicas que ya se encuentran en esta situación, bueno, se les augure o se les pronostique en cierta medida mejor éxito, ¿no? Una de las variables que ha tenido mayor reconocimiento respecto a esto, porque ha sido una de las que más ha sufrido en términos de la merma cuando una chica tiene un embarazo adolescente, sobre todo no deseado, pues está en esto del éxito fracaso escolar, ¿no? Como un binomio que puede ser evaluado respecto a factores cualitativos o factores cuantitativos, ¿no? Ya saben, si son cualitativos, estamos hablando de distintos tipos de competencias que pertenecen a esa observación o a esa evaluación por parte de un instructor, ¿no? Una instructora. Desde la parte cuantitativa, bueno, lo restringimos a esta cuestión de mantener cierto tipo de estándares, un número, una calificación que nos hable acerca de cuál es el aprovechamiento, ¿no? Entre comillas de esto. ¿Por qué hablar entonces de ese éxito escolar, no? Bueno, si nosotros mejoramos o nos procuramos en términos de que el éxito escolar debe ser una de las variables que más deben de tener apoyo en este grupo de personas, pues estamos nosotros procurando que tengan un mejor acceso a una calidad de vida, más óptima, ¿no? Además de que por las mismas condiciones de tener estudios, de tal vez llegar a lo mejor a una educación profesional, esto les augure una mayor estabilidad económica, dado que pueden entrar a un campo laboral con mayores oportunidades, ¿no? Por otro lado, bueno, o sea, no dejamos de lado lo que es el papel del desarrollo personal. En ese desarrollo personal, pues existen distintos elementos como los vínculos sociales, los vínculos profesionales, se sientan las bases de la identidad y sobre todo, ¿no? El ámbito académico pues va a tener, digamos, que algunas repercusiones positivas relacionadas con esa contribución o esa satisfacción social que se tiene respecto a que yo ya tengo un papel o un rol más representativo dentro de la comunidad, ¿no? Uno de los elementos que ha sido estudiado para esta cuestión de que auguran o que está mayormente vinculado con lo que es el éxito académico, pues es la cohesión, ¿no? Cohesión como esa parte, ¿no? De lo que es la estructura del funcionamiento familiar, ¿no? Uno de esos indicadores. La cohesión, pues entendida dentro de este aspecto como los vínculos emocionales que comparten los miembros de la familia respecto a qué tan conectados se encuentran entre ellos y sobre todo qué tanto se pueden apoyar en situaciones estresantes, ¿no? En este caso, bueno, es innegable, ¿no? Esta vinculación que hay entre la escuela-familia, pero aquí debe de haber no únicamente la evaluación de tal vez la cohesión dentro del ámbito académico, sino también la cohesión que puede estar dentro del ámbito familiar, porque el apoyo familiar va a constituir en cierta medida uno de los factores protectores más importantes para los adolescentes, ¿no? Bueno, entonces el objetivo del estudio fue tratar de identificar cuál es la relación que hay entre esta noción de éxito académico, ¿sí? Y esta orientación de éxito
con lo que es algunos elementos de la cohesión, ¿no? Esto desde la perspectiva de las chicas. Para ello, pues se contó con la participación de 163 adolescentes mujeres, de las cuales el 39% eran madres adolescentes, el 61% no. La escolaridad promedio fue de primer grado de bachillerato, contaban con un promedio académico de 8 a 8.96 y al momento del estudio el 8% manejó tener pareja. La edad promedio de estas chicas fue de 17.2 años, ¿no? Se aplicaron dos instrumentos, uno que fue la escala de expectativas de éxito escolar, la cual tiene dos factores de evaluación. El primero es el éxito orientado hacia la tarea, es decir, una actividad más instrumental, y el otro es el éxito orientado al ego, es decir, qué tanta atención yo pongo respecto a mis propias habilidades cuando estoy en una tarea, ¿no? Y por otro lado, bueno, se aplicó la subescala de cohesión del instrumento fases 3. Esta subescala evalúa cuatro indicadores que sería como respuesta el tratar de determinar si una persona tiene una cohesión desligada, separada, conectada o amalgamada, ¿no? Entonces, en este caso, el punto de la amalgama es lo más alto. Como resultados, bueno, aquí lo que tenemos nosotros es que en relación a las expectativas de éxito escolar, ambos grupos puntuaron muchísimo más alto en una escala de 1 a 4 en lo que es el éxito orientado hacia la tarea, ¿no? En lo que es el éxito orientado hacia el ego, las adolescentes que no eran madres eran las que puntuaron un poco más alto. No tanto como para decir que, bueno, ese es como que lo que marca su estilo en relación al éxito, pero sí fue un poquito más notorio que el de las madres adolescentes. En relación a la designación de grupos y de cómo estas fueron clasificadas por la cohesión, lo que podemos identificar es que las madres adolescentes prevalece la cohesión conectada y la cohesión amalgamada. En relación a las que son adolescentes, ahí sí ya podemos identificar nosotros los 4 tipos de cohesiones, siendo que si bien hay mayor número de cohesión desligada, es decir, los vínculos están totalmente rotos, están separados, es la que más sobresale en lugar de la cohesión separada, ¿no? Respecto a lo que son las correlaciones, nosotros podemos encontrar algunas correlaciones significativas, como por ejemplo en el grupo de madres adolescentes, se correlaciona positivamente con la orientación al ego, pero solamente aquellas que son del grupo de cohesión desligada. En orientación a la tarea, negativamente el grupo de desligado, y positivamente las que son conectadas y amalgamadas, ¿no? En el grupo de adolescentes, lo que nosotros pudimos encontrar es que tanto las que tuvieron la cohesión amalgamada, desligada y conectada fueron las que tuvieron correlación con ambos factores de la orientación al éxito. Curiosamente, o algo ahí está como que marcando el por qué, o bueno, genera una duda, ¿no? El por qué aquellas chicas que puntuaron o que fueron clasificadas como cohesión separada, pues no aparecen, ¿no? En términos ya, pues, de esta discusión que nosotros podemos obtener, pues, abre algunos elementos, ¿no? Interesantes que, se pueden, platicar, ¿no? Primero, ¿qué pasa con esta cuestión separada, no? Que era lo que les decía. Si bien hay menor prevalencia y el mayor grupo se da en el grupo de las adolescentes que no son madres, hay una especie como de curioso reporte, ¿no? O sea, el por qué o qué es lo que está sucediendo en este grupo de mujeres que no se relacionan, ¿no? Con estas variables, o bueno, no salió una relación significativa en términos del éxito, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la cohesión amalgamada y conectada, esto abre un campo, un panorama bastante positivo. No esperábamos nosotros identificar o tener una relación positiva, es más, ni siquiera una clasificación de estos grupos en las madres adolescentes, pero bueno, sí se dio, y sobre todo, ¿no? Considerando que la orientación que tienen respecto al éxito la van encaminando hacia la ejecución de la tarea. Es decir, de alguna u otra forma, estas chicas pues ya identifican que no depende, o el éxito académico no depende de ellas, sino prefieren centrarse en una actividad
con tal de mantener o de lograr, ¿no?, en este caso, sus expectativas, ¿no?, del logro académico. Por otro lado, cuando hablamos, pues, de esta cuestión, ¿no?, de las expectativas de éxito, pues ambos grupos, como ya les mencionaba, apuntan a la orientación hacia la tarea, y los puntajes más bajos pues, están relacionados con la orientación hacia el ego, ¿no? También nos habla de un proceso de madurez. Esto significa que las chicas de ambos grupos o las mujeres adolescentes, pues poco a poco se van desvinculando, ¿no?, de esta presión en relación a que, pues, el éxito o la escuela o los logros académicos dependen única y exclusivamente de sus habilidades, sino que más bien se centran en qué tantos elementos ellas pueden o qué tanto dominio tienen respecto a los contenidos que están manejando, ¿no? Y por último, hay que considerar algunas variables, ¿no? Que nos pueden dar tal vez mayor luz respecto a estos resultados. Primero, habría que evaluar los distintos, o meter dentro de futuras investigaciones, la variable de promedios, tal vez un estudio con diversos promedios académicos. Aquí tuvimos un rango de 8 a casi 9, es decir, es un promedio bueno. Habría que evaluar las que tienen tal vez promedio muchísimo más alto o aquellas que tienen incluso materias o deuda de materias, ¿no? Por otro lado, como había mencionado al inicio, estos son datos desde la perspectiva del adolescente, ¿no? Entonces también valdría mucho la pena identificar cuál es la perspectiva que tienen los padres y madres de familia de estas adolescentes respecto a esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad o el ir clasificando estos grupos dentro de distintas vulnerabilidades, esto valdría mucho la pena para poder diseñar mejores o programas de intervención y prevención muchísimo más finos, ¿no? Hay que mencionar que estos grupos que nosotros localizamos, pues los localizamos con muy pocas vulnerabilidades, no fueron grupos exactamente con bajo estatus socioeconómico o que por otro lado, bueno, provinieran de familias desintegradas o que las mismas chicas, por lo menos en términos del diálogo o el contacto que se tuvo con ellas, pues nos hicieran gran referencia a que los vínculos familiares estaban mal, ¿no? Es más bien de primera instancia sí se nos dio a conocer que pues son chicas que si ya habían pasado o estaban pasando por esta situación, pues tenían o mantenían el apoyo de sus padres o de sus madres, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Muy interesante la temática y bueno, como ustedes ven, precisamente el embarazo en adolescentes tiene una serie también de problemáticas. En una de ellas afecta de alguna manera el éxito académico y cómo esto puede estar relacionado también con parte de lo que es las relaciones familiares, como es la cohesión familiar. Bueno, a continuación voy a hacer yo la presentación de mi trabajo. Bueno, primero me presento, soy Mirna García Méndez. Yo tuve mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado los realicé en la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Mi línea de investigación es sobre relaciones interpersonales. Trabajo lo que tiene que ver con pareja y familia, últimamente más sobre familia que sobre pareja. Y bueno, al igual que los que me precedieron, también tengo publicaciones, capítulos de libros, artículos en revistas indizadas con factor de impacto y también tengo colaboraciones. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, el tema que yo voy a trabajar, que voy a presentarles el día de hoy, son los efectos de la depresión y el locus de control materno. Aquí, bueno, es una investigación en la que colaboramos varios investigadores y es resultado de un proyecto PAPIT. Parte de lo que ya se comentó sobre la depresión, de todos modos, yo voy a hacer voy a seguir profundizando en la temática. Primero que nada, tenemos, como ya se dijo en la primera presentación, pues la depresión es un trastorno afectivo multicausal
En la primera ponencia se habló sobre varios elementos que pueden llevar a la depresión y tiene, obviamente, el tener un problema de depresión, tiene diferentes resultados en la vida de las personas. ¿Cuáles son algunos de estos resultados? ¿Cómo afecta la vida de las personas? Primero, las relaciones de amistad es una de las formas en que se afecta, ¿sí? A veces nos alejamos de las amistades, no queremos, nos alejamos de las amistades cuando se nos invita a algún evento, ahora vía Zoom, por ejemplo, decimos que tenemos otro compromiso, que tenemos mucho trabajo, que estamos cansados y no aceptamos convivir tanto con nuestras amistades. Otra de las cuestiones en las que afecta es a las relaciones familiares, parte de lo que ya dijo Manolo, ¿sí? Pues las relaciones familiares se ven afectadas. Todo esto va a depender de la sintomatología depresiva que estemos presentando, de qué tan grave o qué tan severa sea esta sintomatología. También aquí podemos tener problemas de fricción, de conflicto entre los integrantes de la familia, pues lo cual afecta de manera negativa nuestra vida. Otra de las formas es en la vida laboral. Es una de las formas en la que nos afecta. Podemos tener un menor rendimiento en nuestro trabajo o podemos tener alguna serie de conflictos con nuestros compañeros de trabajo. Esa es otra de las maneras en la que nos afecta el presentar un cuadro depresivo. Todas las consecuencias o resultados de la depresión son negativos, por supuesto, y dependiendo de la gravedad de la depresión, va a ser la manera en que más nos va a afectar o más o menos nos va a afectar en nuestro comportamiento y en nuestra vida laboral. Y también, por supuesto, afecta la vida amorosa de las personas. Bien. ¿En qué se fundamenta la depresión? Bueno, también aquí lo que podemos decir es que se fundamenta en contenidos muy específicos. Aquí es muy común que cuando una persona esté deprimida haya una pérdida de la autoestima y se ha sustituido también el optimismo por una desesperanza global, ¿sí? Estos eventos, por supuesto, tienen una estrecha relación con lo que es la tríada cognitiva, que consiste en actitudes negativas de sí mismo, en actitudes negativas de sí mismo, del medio y del futuro. Entonces, estas son otra de las consecuencias que tenemos con respecto a la depresión. Entonces, ¿qué pasa con las personas depresivas? ¿Cómo se comportan? Generalmente, las personas depresivas tienen comportamientos de aislamiento, ¿sí? Se aíslan, que tiene que ver con la primera diapositiva que les presentaba. No tengo tiempo para verme con mis amistades, con mis amigas, con mis amigos. Se retraen del mundo exterior, me encierro. Es como si estuviéramos adentro de una caparazón, de una tortuga, ¿sí? Que nadie me vea, y ahí me escondo. Y hay una tendencia, nuevamente, a percibir de manera negativa lo que sucede a su alrededor. Para las personas deprimidas, generalmente no hay cosas buenas. Casi todo lo ven de una manera negativa. Para que se dé la depresión hay una serie de vulnerabilidades y una serie de factores, de elementos que intervienen en que se presente o no la depresión. Una tiene que ver con, todas tienen que ver con la vulnerabilidad cognitiva y una de ellas muy importante es el pesimismo. Cuando una persona pesimista generalmente tiene una tendencia global de que todos los acontecimientos son negativos y decir que todas las implicaciones negativas están relacionadas con esos eventos. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta situación? Miren, una situación, no sé si a ustedes les haya pasado, a mí sí me ha pasado, que cuando compran algo, si se fijan en los almacenes, sobre todo en los almacenes de ropa, luego traen sensores. Cuando nosotros hacemos el pago de esto, se quita ese sensor y ya feliz de la vida. Pero luego, ¿qué pasa? Por algunas circunstancias de la vida, en ocasiones no se retira ese sensor y llegamos a nuestras casas y resulta que traemos el sensor en la prenda que compramos o en lo que hayamos comprado. ¿Qué pasa entonces? Obviamente, lo que haríamos es regresar a la tienda pues para que nos quiten el sensor y ya sin mayor problema. Pero si estamos en una actitud pesimista, no, pues ¿cómo es posible? Siempre me pasan estas cosas a mí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala suerte! Pues si alguien me dice, ve
a la tienda, yo puedo decir, no, pero es que si voy van a decir que yo me robé la prenda. No, mejor me quedo así. Y siempre me pasan a mí estas cosas negativas. A eso nos referimos cuando hablamos de que todo lo vemos con una relación con consecuencias negativas. Bien, otra de los factores vulnerables es la dependencia interpersonal. Aquí, esta es una situación muy compleja. Las personas que tienen esta dependencia interpersonal generalmente son excesivamente vulnerables a la opinión de los demás y la seguridad de su relación con otros, a tal punto que estas personas tienden a sacrificar sus propias necesidades con tal de mantener una relación. Bueno, pero ¿qué tenemos? En contraste, por supuesto, con la depresión, se establece, no todo es negro, no todo es negativo, por supuesto, en esta vida. Se establece que las personas también estamos motivadas a buscar la estimulación positiva. Entonces, actuamos de tal manera que nos anticipamos a los eventos. O sea, si yo hice algo bien, que me fue bien, generalmente en un futuro, voy a tratar de volver a hacerlo de la misma manera para tener un reforzamiento positivo. Esto tiene que ver con la adquisición de conocimientos y habilidades. Entonces, aquí tenemos que con la anticipación se aprende a discriminar comportamientos y resultados. Y esta es una condición que está relacionada con el locus de control. Bueno, entonces, ¿pero qué es el locus de control? El locus de control es una persona percibe el control o la responsabilidad de los acontecimientos y de las situaciones del curso de su vida en sus propias manos. Entonces, ahí estamos hablando de un locus de control interno. Cuando yo digo lo que me sucede es resultado de mis acciones, de lo que yo estoy haciendo cotidianamente en mi vida. Entonces, ahí estamos hablando de un locus de control interno. Pero cuando yo digo que lo que a mí me sucede, que lo que a mí me acontece, se debe a factores externos que están fuera de mí, entonces estaríamos hablando de un locus de control externo. En esta figura está muy bien ejemplificado, fíjense. En el locus de control externo decimos, por ejemplo, que no sé por qué las malas cosas me pasan a mí. El ejemplo que les ponía anteriormente sobre el pesimismo. No hay nada que yo pueda hacer ante alguna situación. O sea, ni siquiera lo intento, ¿sí? No hay nada que yo pueda hacer porque yo no tengo el control. Está siendo controlado por otras personas o por otras fuerzas ajenas a mí. Entonces, ¿qué tiene que ver con que todo está fuera de mi control? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo tan buena persona que soy, sí? Entonces, no reconocemos nada. Yo no soy responsable de lo que a mí me sucede. La responsabilidad recae en otras personas o en otros factores externos. Y cuando hablamos de locus de control interno, entonces aquí la diferencia bueno, si yo tengo algún problema es porque pues yo hice algo inapropiado o inadecuado. Y entonces lo que tengo que hacer cuando eso sucede, hacer algo para cambiar esto. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, pues me está pasando porque yo hice A, B, C y D. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para cambiarlo si no me agrada, si tengo consecuencias negativas? Entonces, aquí yo parto de que yo soy quien tengo el control, no otros poderosos, no otras personas, ¿sí? Y por lo tanto, asumo que soy la responsable o el responsable de lo que me está pasando. Esta sería prácticamente lo que tendríamos como diferencias entre el locus de control externo y el locus de control interno. Y bueno, en esos términos se entiende que el locus de control es una actitud generalizada o una creencia o expectativa asociada con la naturaleza de la relación causada entre el comportamiento y sus consecuencias, lo que decíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Cuál es mi comportamiento y cuáles son las consecuencias? Pero también el locus de control no siempre va a estar, o todos tenemos locus de control interno, o solamente se tiene el locus de control externo. Por supuesto que no. El locus de control también ocurre en un continuo. O sea, algunas personas pueden experimentar locus de control interno y el externo
dependerá de la situación o de otros factores. Y yo creo que todos lo hemos vivido así. Un ejemplo, el sismo que acabamos de vivir, pues no lo vamos a controlar, ¿sí? Las consecuencias de que me sienta ansiosa o aterrada, dependiendo, pues eso tiene que ver con ese evento externo que pasó. Bien, ¿qué pasa con respecto al locus de control y a la depresión? Pues se han realizado diferentes estudios con relación al nivel de depresión y al locus de control, y sobre todo con énfasis en las cogniciones de las personas deprimidas. Los reportes que se tienen sobre estas investigaciones es que el locus de control externo se correlaciona positivamente con la depresión, sobre todo si la persona depende de otros poderosos, ¿sí? Cuando creemos en un ser supremo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, también se reporta que las personas deprimidas perciben eventos más allá de su control externo, ¿sí? Es muy común, entonces, que en estas personas, que entre mayor sea el locus de control externo en ellas, que menor será el control sobre su vida, ¿sí? Llega un momento en que esto puede ser totalmente incapacitante al grado de caer en una indefensión. No me muevo porque nada depende de mí y estoy a expensas de lo que los demás me digan que haga, de lo que los demás me digan que yo puedo ser o hacer. Se han demarcado en dos grupos específicos de externalidad. El de las personas que atribuyen el fracaso a la suerte, eso es muy interesante, como una maniobra defensiva para evitar la responsabilidad. Por ejemplo, si nos va mal en algo, no es porque yo haya tenido algo que ver, pues no tuve suerte. Ni modo, no fue la suerte la que no me ayudó, la que no me apoyó, ¿sí? Y los que creen que los refuerzos no dependen de sus propias acciones y tienden a renunciar fácilmente a la tarea, que se relaciona también, ¿sí? Pues si me dejan una tarea, ay, pero ¿para qué la hago? Si de todos modos sé que no me va a salir mal, ¿sí? Porque no depende de mí el que me salga bien esa tarea. Ay, no puedo avanzar. Aquí está. No. Bien. Las personas que no perciben una conexión entre lo que hacen y lo que sucede, pero relacionan lo que les sucede con la suerte, el destino, el azar, u otros eventos, u otros poderosos, mejor dicho, los seres superiores, resumiendo, tienen un control externo. Y por el contrario, las que tienden a percibir una conexión entre sus esfuerzos y lo que sucede, tienen un control interno. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las madres y en la relación madres-hijos y con la depresión? Entonces lo que se dice es que en la relación de las madres y la depresión se relaciona con malas prácticas de crianza, prevalencia de conflictos familiares, ¿sí? En las malas prácticas de crianza, ¿qué sucede? O podemos ser demasiado permisivos o podemos ser demasiado restrictivos. No hay un equilibrio, no hay un balance. Eso nos lleva, por supuesto, a que haya conflictos familiares, sobre todo si se tienen hijos adolescentes o, aunque no sean adolescentes, puede haber conflicto entre, por un lado, en algunas ocasiones soy muy permisiva, pero en otras me vuelvo muy restrictiva. Entonces eso nos lleva a conflictos, que tiene que ver con ejercer una disciplina severa con los hijos. También otro de los factores que tiene que ver con esta condición es la baja receptividad a los estados emocionales de los hijos. No nos damos cuenta, nuestros hijos pueden estar de mal humor, malhumorados, y no lo percibimos, ¿sí? O pueden hasta pueden estar medios apachurrados y tampoco lo percibimos, ¿sí? Y también en estas madres hay una mayor expresión de enojo, de crítica y de tristeza. Entonces, aquí las madres con síntomas depresivos severos generalmente tienen fuertes sentimientos de pérdida de control en situaciones parentales y una mayor dependencia a la evitación. Entonces, aquí para que yo no tener problemas, pues mejor evito. Me hago de cuenta como que nada sucede, ¿sí? Que tiene que ver con lo que les acabo de mostrar. Muy bien. Ante esta situación,
el objetivo de esta investigación pues, es ver cómo afecta la depresión a los factores del locus de control. Para esto participaron 449 madres casadas o que viven en cohabitación de la Ciudad de México. Si se fijan, la mayoría de ellas, sus estudios están, su escolaridad está entre secundaria y preparatoria, es un poquito más del 70%. Muy pocas madres tienen estudios de licenciatura, 14%, y de posgrado, pues nada más el 2.2%. La media de edad y todas, por supuesto, con hijos. Utilizamos dos escalas. El inventario de depresión de Beck, que tiene, ya se comentó anteriormente, tiene 21 ítems, se evalúan los síntomas de los trastornos depresivos presentados en las últimas 2 semanas y se obtienen valoraciones de 0 a 63 puntos con 4 rangos de síntomas depresivos, mínimos, leves, moderados y severos. Por el otro lado, la escala de locus de control materno tiene 30 ítems que evalúa 6 factores: la eficacia parental, la falta de control, el apoyo de otros, las creencias, la responsabilidad y la suerte-destino. Aplicamos un análisis de varianza simple para obtener qué diferencias hay entre los síntomas depresivos, cómo afectan los síntomas depresivos a los factores del locus de control. Si se fijan, tenemos que en los 6 factores del locus de control hay diferencias con los síntomas depresivos, aunque el de suerte-destino, por supuesto que es muy bajita, es la significancia de 0.05 y la F es de 2.7. Cuando hacemos una prueba Shefé para obtener las diferencias por medias, ¿qué encontramos? Miren, si recuerdan, les dije que teníamos 6 factores de locus de control. Pues, por supuesto que los factores de locus de control que tienen que ver con locus de control interno, como es la eficacia parental se va a ver disminuida con la gravedad de los síntomas depresivos, que es lo que estamos viendo en nuestros resultados. Con síntomas depresivos mínimos hay una eficacia parental, la media es de 38 puntos, pero con síntomas depresivos severos disminuye a 32. Entonces se ve muy afectada la eficacia parental materna, ¿sí? Pero por otro lado, con los factores de locus de control que tienen que ver con locus de control externo, aquí la tendencia es al revés, se invierte, ¿sí? Aquí se tiende a incrementar la falta de control conforme incrementan los síntomas, la gravedad de la depresión. Si se fijan ustedes, con síntomas mínimos de depresión tenemos una media de 13, pero sin embargo, con síntomas severos tenemos una media de 18. Lo mismo pasa con apoyo de otros. Con síntomas mínimos es de 10 y con síntomas severos es de 13. La única en que no es así es creencias. Las creencias en un ser supremo, en un ser poderoso. Recuerden que nosotros como cultura, como mexicanos, tendemos a la religiosidad. Entonces, aquí sí, las creencias tienden a disminuir cuando hay síntomas depresivos severos. Y la responsabilidad también disminuye, ¿sí? Con síntomas mínimos, la responsabilidad la media es de 15.8 y con síntomas severos es de 15.4. De alguna manera, las madres en estas condiciones pues tienden a dejar algunas de las responsabilidades que tienen en cuanto a la crianza de los hijos. ¿Qué podemos concluir o decir de estos resultados que obtuvimos? Bueno, pues primero encontramos que la eficacia percibida por las madres, por supuesto que disminuye considerablemente con los síntomas depresivos. Esto afecta la manera, la seguridad que les pueden impartir a sus hijos y también su capacidad para solucionar problemas que se va deteriorando. Estos resultados fueron consistentes con estudios previos que reportan una baja percepción de la eficacia parental, de la competencia y del control que siempre está asociada con los síntomas depresivos. También obtuvimos que la falta de control y apoyo de otros se refuerza con otros estudios que reportan su incremento con los síntomas depresivos. Aquí, en estos 2 factores, se exacerba en las madres la percepción de su falta de habilidades para controlar y orientar a sus hijos. Consideran necesario el apoyo de otras personas externas, como pueden ser, pues, familiares, ¿sí?, para la crianza, y también esto se ve reforzado con otras investigaciones. Creo que me salté uno.
No, está bien. Bueno, ¿qué se concluye? Se concluye que la eficacia parental y la responsabilidad se ven disminuidas con los factores, con los síntomas depresivos, y esto afecta de manera negativa el locus de control interno, debido a que las madres tienden a ser menos directivas en las actividades relacionadas con la educación de sus hijos. La falta de control y el apoyo de otros, que son otros de los dos factores del locus de control, a diferencia de la eficacia parental y la responsabilidad, tienden a incrementarse con los síntomas depresivos. Esto también es desfavorable para el locus de control materno, ya que se fortalece la creencia en las madres referente a su incompetencia y falta de habilidades para regular el comportamiento de sus hijos. Podemos terminar diciendo que definitivamente la depresión afecta de manera negativa sobre el locus de control de las madres, lo cual tiene implicaciones para la salud física y también para la salud mental de las personas. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para dar continuación al simposio, ahora vamos a continuar con la presentación de la doctora María del Pilar Méndez Sánchez sobre el tema conductas parentales y ansiedad en adolescentes ante los medios virtuales. La doctora María del Pilar Méndez Sánchez hizo la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Sus líneas de investigación son el uso de la tecnología, familia, violencia, relaciones de pareja y noviazgo, estilos y prácticas de crianza y deporte. Ha contribuido con publicaciones en revistas especializadas y es autora y coautora de capítulos del libro. Ha expuesto su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es responsable de un proyecto PAPI, Factores que influyen en las conductas de riesgo asociadas con los entornos virtuales de los jóvenes. Le cedo la palabra, doctora María del Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya se logra ver pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien, pues vamos a seguir con esta misma línea hablando sobre familia. Lo vamos a presentar, como ya nos dijo la doctora Mirna, en el tema de conductas parentales ante los medios virtuales y ansiedad en adolescentes. Y bueno, el tema empieza también a ser parte del interés porque pues actualmente cada vez hay un incremento más sobre los usuarios en Internet, cada vez son más quienes están ahí, 80.6 millones en el 2019, lo que nos reporta el INEGI, y bueno, de ellos todavía hay un poquito más de usuarias mujeres en comparación con usuarias hombres. El grupo de edad que más se presenta, pues principalmente son los de 25 a 34 años, posteriormente se encuentran los de 18 a 24 años, y finalmente los de 12 a 17 años son los que están ahí interactuando en los medios de comunicación. Y bueno, ¿para qué utilizan las tecnologías las personas? Pues principalmente para fines de entretenimiento, comunicarse, obtener información y como apoyo a la educación o capacitación. Cabe mencionar que estos datos se recaban en el 2019 y pues finalmente todavía no teníamos el impacto de la pandemia. Los datos también de esta investigación fueron previos. Y bueno, ahora sería interesante ver para qué estamos utilizando los dispositivos móviles, porque pues finalmente la pandemia, la parte educativa, pues nos hizo adentrarnos más en todas estas herramientas tecnológicas. Y bueno, también el uso de la tecnología viene a ser un cambio completamente en la comunicación. Rizo nos habla de que actualmente pues, las comunicaciones son más masivas, no presenciales, podemos comunicarnos muchísimo más. Este es un ejemplo en el cual estamos conectados ahorita de manera sincrónica bastantes personas, pero a la vez también son simultáneas, uniformes y por supuesto que nos provocan muchísimo más beneficios porque pues tenemos comunicación muchísimo mayor que no, si no los utilizáramos. Sin embargo, pues tenemos algunos
contras, por ejemplo, pues se habla sobre todo por esta cuestión presencial, esta interacción que se tienen con los demás. Riesgos, pues encontramos un montón de riesgos que actualmente pues ya se empiezan a explicar. Esta cuestión de la violencia pues está pasando, conductas violentas han cambiado los medios virtuales a través de todas estas plataformas en las que se interactúan, pues vemos que sigue el acoso entre las personas, el ciberbullying, llamado que pues no es más que llevar esta violencia a los medios virtuales. Problemas también cuando pues, no se tiene el monitoreo, pues muchos de los niños tienen riesgos y bueno, desafortunadamente aquellas personas que el objetivo es llegar a esta población con fines, pues diversos fines ahí que tienen, pues empiezan a provocar también conducta de sexting, pornografía virtual y pues hay que tener mucho cuidado. Y ahorita vamos a entrar precisamente a el papel de los padres para que precisamente pues se tenga el control de este tipo de contenidos. Cibercodependencia. Actualmente ya vivimos con un teléfono al lado de nosotros, que bueno, por diversos motivos lo podemos traer y tenemos ahí esta dependencia de saber qué está pasando, que si bien pues nos vino a ayudar mucho en la parte de la interacción durante esta pandemia, porque pues no teníamos la interacción como en otros momentos, pues finalmente también esta dependencia puede tener muchísimos problemas asociados a la cuestión física, el sedentarismo, asociado con todos los problemas que trae este sedentarismo, poca actividad física, problemas visuales, etcétera, hasta pues problemas emocionales, ya nos están hablando de depresión, nos han hablado de ansiedad y pues finalmente pues también pueden tener ahí repercusiones. Y si bien el último punto no es como tal una conducta, sí es un factor. Los problemas familiares, la familia siempre ha estado en los dos ámbitos. Es un factor protector, pero también es un factor de riesgo. Un factor de riesgo, ¿por qué? Pues porque finalmente los conflictos que se generan en la familia, los problemas que se generan, la violencia que genera, pues viene a provocar un impacto directamente en las personas que son sus miembros. En el caso de los niños y adolescentes, pues finalmente todo el desarrollo que tienen va a estar también afectado por todos estos. Y lo vamos a ver ahorita precisamente en los resultados que obtuvimos. Aquí vimos principalmente pues, los factores protectores. La familia, como les decía, pues también es un factor protector y creo que es más factor protector que factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pues, la familia es quien va a supervisar, tiene que supervisar como conducta parental, va a establecer horarios también en los medios de comunicación y aquí es bien interesante porque hay estudios que nos indican que los padres ponen horarios para que los hijos estén en los dispositivos móviles y pues se acata muy bien esta regla. Vas a jugar, no sé, 1 hora después de hacer tus tareas y pues se acata. Están teniendo esa hora tal cual lo dijo los padres. Sin embargo, aquí no solamente se debe de quedar en el poner el horario, sino que los padres observen qué es lo que están jugando, qué es lo que están viendo en las páginas, con quiénes están interactuando. Entonces, no solamente va más allá. Y los estudios, hay un estudio interesante que habla principalmente sobre estos resultados, en donde dice, muchos padres no se acercan a los contenidos porque ellos no se sientan capaces. Decimos que los niños ahora nacen con chip y son los expertos. Y ya, como son los expertos, pues los nativos digitales, pues es más fácil. Pero quienes no fuimos nativos digitales, pues tendremos que meternos a todas estas tecnologías, pues para orientar principalmente a las nuevas generaciones. Sí, posiblemente tienen muchísimo más lógica para el manejo de los dispositivos, pero también necesitan el apoyo para revisar, ver qué es lo que deben de ver, qué es lo que deben de orientarlos. Por allí un padre de familia en una conferencia anterior me decía, pues yo estaba bien feliz porque pues le monitoreaba lo que veía mi hijo, dice, y cuando me di cuenta pues el chat es donde estaba muy agresivo, en donde pues ya las palabras eran demasiado antisonantes y pues yo estaba muy bien porque pues, yo decía que estaba en un juego bastante estable para su edad, pero pues vean, ese tipo de conductas hay que tener mucho cuidado. Por ahí incluso, al no tener monitoreo, nos han llegado noticias de repente
un poquito más extrañas en donde los niños pues hacen compras mediante videojuegos porque finalmente pues a ellos los enganchan, obtienen las tarjetas de crédito y pues, de repente ya la cuenta llega muy, muy grande y dices, pues ¿qué pasó? Pues precisamente por este tipo de conductas que a lo mejor nos llegan noticia, pues para eso es también parte del monitoreo, no se diga más allá de pues todos los peligros que puedan estar alrededor, grooming, por ejemplo. Monitoreo, por supuesto, la familia, pues un apoyo es lo que siempre va a ayudar al buen desarrollo de los hijos. Normas regulatorias, no solamente en lo que es el establecimiento de horarios. Hay, por ejemplo, algunos dispositivos móviles, pues vienen, o si no es que todos los dispositivos móviles vienen lo de que está el control parental, viene la función, pero pues muchas veces no se les enseña a los padres, está ahí como una aplicación más para tener control, pero pues no se les dice cómo activarlo, no se les dice cómo dar seguimiento y pues muchas veces pues esto es una falta de información que pues podría estar afectando. Y bueno, la ansiedad, que es otra de las variables que vamos a trabajar que trabajamos en este estudio, pues la ansiedad definida como ese estado subjetivo de incomodidad, malestar, placer y alarma que se hace que el sujeto se sienta molesto. Se trata de una emoción que aparece cuando el sujeto se siente amenazado por un peligro, que puede ser interno y externo. Spielberg divide estos dos tipos de ansiedad de estado, momentáneo, transitorio del organismo, que se caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente percibidos y por un aumento de actividad del sistema nervioso. Es decir, pues esta sensación que hay más activación fisiológica que tenemos, pero en un momento específico. Bueno, ya la ansiedad rasgo, que es parte de la personalidad, refiere a estas diferencias individuales que tenemos, tendencia a responder ya a situaciones percibidas como amenazantes porque vivimos ya en un estado de alarma, con estas elevaciones de intensidad de la ansiedad, ya no solamente es un momento, sino que vivimos constantemente con estas pues elevaciones fisiológicas, estas características pues ya nos hacen parte de nuestra personalidad. Y bueno, desde ahí pues ya tenemos una situación que nos puede afectar la salud porque pues finalmente están en todo momento en un estado de alerta, pues estamos activando demasiado nuestro organismo y pues puede afectar directamente con nuestra condición física. ¿Qué es lo que hicimos en esta investigación? Esta investigación, los participantes, les comenté, fue la muestra retomada previa a la pandemia, fue de manera presencial, una muestra no probabilística, 400 participantes de la Ciudad de México, principalmente del sur y oriente, 157 hombres, 243 mujeres, en un rango de edad de 14 a 20 años de edad, 16.97 fue nuestra muestra. Un criterio de inclusión que se solicitaba es que los participantes interactuaran en redes sociales, que tuvieran dispositivos móviles. La mayoría, bueno, más bien dicho, todos mencionaron que tenían estas conductas en la tecnología y bueno, fue como se empezó a trabajar. Como estructura familiar, la mayoría de ellos vive con mamá, papá y hermanos, el 51.7%. Tenemos ahí quienes son hijos únicos, mamá y papá, 14.2%. Solo un poquitos ya solamente eran hijos con familias monoparentales, mamá y hermanos, papá y hermanos, ya muy poquitos. Familia extendida, pues ya fueron 3.5, abuelos 1.8, y bueno, ahí nos mencionaban todos otros, pero no se especificaron quién. 1.8, que fue una muestra muy pequeña. Todavía la mayoría de nuestra población pues todavía tiene una familia nuclear. Nuestro instrumento fue la escala de conductas parentales hacia el uso de la tecnología que se realizó de manera previa, ya fue publicada y tiene 25 reactivos. Estos los dividimos como recomendaciones en otras investigaciones y en otros artículos en las dos dimensiones, en dos subescalas, preguntarle a la mamá por un lado, preguntarle a la papá por otro, y en la escala de la mamá se evaluó protección, supervisión, conflicto y comunicación. Por el lado del papá, control, protección y conflicto. Esto fue interesante porque del lado de la práctica de la mamá, cuando se estuvo realizando esta escala,
el factor control no estaba como parte de la mamá. Es decir, los papás son los que establecen el tiempo, son los que ponen las reglas, los lineamientos rígidos en comparación con la mamá. Y vamos a ver también parte de ellos en los resultados. Y el inventario de ansiedad-rasgo, en donde se evaluaron ansiedad, estado y ansiedad-rasgo. Las dos instrumentos cumplieron con las propiedades psicométricas para la muestra en las que estuvimos trabajando. Y, bueno, se solicitó la autorización a los responsables de escuelas de media superior y sur de la Ciudad de México para realizar la aplicación de los cuestionarios. Dentro de las instalaciones se les indicaron las instrucciones. Siempre hubo presente un aplicador capacitado en caso de que tuvieran dudas. Se incluyó un formato en el cual se especificaba el objetivo para que estamos recabando los datos, consentimiento informado para colaborar en este estudio. Por supuesto, se les aseguró el anonimato de las respuestas y se consideraron condiciones éticas, entre ellos pues, el anonimato. ¿Qué se hizo? Se hizo primero un análisis de frecuencia para observar pues, cómo estaban en ansiedad los adolescentes. Posteriormente se hizo un análisis de diferencia de medias entre hombres y mujeres y finalmente la correlación R de Pearson entre las prácticas parentales y ansiedad. Y luego segmentamos por sexo. ¿Qué obtuvimos? De entrada obtuvimos, si bien estos datos son súper interesantes, esta es la escala, estos son los datos reportados de ansiedad estado y ansiedad rasgo por parte de hombres adolescentes. ¿Qué nos presentan? Pues ya desde ahí estamos viendo que tanto ansiedad estado como ansiedad rasgo pues son altos niveles. Factores, pues no medimos todo, solo evaluamos lo que conlleva la parte familiar, pero definitivamente desde ahí pues nos está ya dando un signo de alarma para qué están pasando nuestros adolescentes. De muy poquito, nivel bajo, entonces no sé, hay que empezar desde aquí ya empezar a ver como estrategias de intervención. En mujeres, pues fue todavía muchísimo más alto. Las mujeres todavía tienen mayor ansiedad, tanto ansiedad de estado como ansiedad rasgo, y desde ahí pues ya empezamos como a ver algunas diferencias entre ellos. También muy pocas tienen bajo ansiedad. Factores, insisto, solamente evaluamos uno. Por supuesto, desde las diferencias ya empezamos a observar qué estaba pasando y pues las mujeres son quienes presentan más ansiedad rasgo. Que bueno, es un dato que además es concordante con algunas investigaciones. Las mujeres siguen reportando mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión en comparación con los hombres y bueno, esto confirma estos datos que se han reportado en otras investigaciones. ¿Qué pasa con la correlación de conductas parentales entre padres y, como les comenté, lo dividimos por progenitor y sexo de los adolescentes? ¿Qué pasa con las conductas del padre? Cuando hay ansiedad en los adolescentes, principalmente se presenta conflicto con el padre. ¿Qué evaluamos en conflicto? En conflicto evaluamos conductas, más bien dicho, preguntas como asociadas a la tecnología, por supuesto, y tengo discusiones con mi papá porque no dejo los aparatos tecnológicos. Imagínate, están ahí en la comida y están ahí peleando. Se enoja porque no hago cosas por estar con mi teléfono. Se enoja porque no termino mis tareas por estar con mi teléfono. Es decir, no se habla de una negociación, sino directamente de un conflicto. Y lo mismo pasa con las mujeres. Cuando son hombres, cuando son mujeres, el padre está impactando aquí directamente en las conductas. Entonces los que les comentaba que son mucho más rígidos. A diferencia de las mujeres, cuando las conductas parentales de la madre y los adolescentes hombres se presentan cuando hay menor comunicación y mayor conflicto, tanto en ansiedad de estado como en ansiedad rasgo. Entonces observamos aquí otro factor importante, la comunicación. ¿Qué pasa si la mamá no se comunica? Estamos pensando también de familias en donde todavía la mayoría de los padres son los que se van a trabajar, son los que están ausentes por un periodo largo en el día. Las mamás son las que están ahí presentes todavía en interacción con los hijos. Y finalmente, pues a los hombres les causa
ansiedad que no haya comunicación. Por parte de las mujeres, además, se agrega el factor de protección, que no pasa en el caso de los hombres. ¿Qué nos hablan aquí? Menor protección, más ansiedad, tanto rasgo como estado, menor comunicación, también mayor ansiedad, y el conflicto todavía es menor con las mujeres. Aquí es interesante porque, ¿qué evaluamos en protección, por ejemplo? En protección evaluamos conductas como me explica por qué no debo hacer citas con personas que no conozco en Internet. Habla conmigo sobre los riesgos que hay en Internet de redes sociales, por ejemplo. Me recomienda que no dé información confidencial en páginas de Internet. Es decir, hay mayor comunicación. A diferencia, por ejemplo, del padre, pues el padre no se veía como este tipo de conductas. En la mujer sí, en la madre sí, pero interesante porque está orientada principalmente a las mujeres. Y pues si nosotros vemos un poquito parte de nuestra cultura, se protege más a las mujeres. Sin embargo, pues pareciera que los hombres no están en protección y pues claro que necesitan no solamente protección, necesitan también apoyo y necesitan todo, pues el seguimiento que necesitan. Y aquí nos están dando estas respuestas, ¿no? Si el hombre no tiene esta comunicación, si no puede preguntar, pues por supuesto que le genera malestar. Y bueno, ¿qué es lo que concluimos? Pues por supuesto los adolescentes están presentando altos niveles de ansiedad. Y aquí en el 2019 la OMS dice que la ansiedad es la 8ª causa principal de enfermedad y discapacidad en los adolescentes. Entonces, pues desde ahí, si estamos viendo ya que los niveles de ansiedad son muy altos, pues empezar también a trabajar pues estos factores. En este caso, pues solamente se evaluó un factor que fue la familia, pero pues podríamos indagar un poquito más sobre qué es lo que les causa ansiedad a ellos. Ansiedad, rasgo y diferencias significativas. Nuevamente las mujeres presentan mucho más puntaje que los hombres también, pues a lo mejor observar qué es lo que les genera mayor ansiedad, que es parte de su personalidad. Conductas positivas como protección se asocian con menos ansiedad, por supuesto. No solamente es ver qué están haciendo, protegerlos, apoyarlos, sino que pues vemos que una consecuencia y un impacto va directamente en el desarrollo de los niños. Y por supuesto, pues aquí es un trabajo inmenso porque este renglón tan pequeño pues nos habla no solamente de apoyo por parte de los padres, sino los padres tienen que empezar a desarrollar habilidades de comunicación virtual y lo vimos ahorita en la pandemia, porque pues ahorita fue así de cómo envió el PDF que me está pidiendo en la escuela, cómo envió la tarea, cómo es que abro un aula virtual, etcétera. Entonces se vieron obligados, pero así como se vieron obligados ahorita, pues tendríamos que hacer más generalizable estas capacitaciones a los padres pues, para que ellos aprendan estas herramientas de protección. Como les decía, uno de ellos es el control parental, pero pues hay bastantes herramientas. Tan solo ahora las películas, las series y demás, ya en la parte de arriba te dice, edad recomendada para mayores de 17 años. ¿Por qué? Pues porque contiene violencia, porque contiene conducta sexual, groserías, etcétera. Ya te dice un poquito, entonces muchas veces no volteamos a ver ese cuadrito que sale de más chiquito y enseñar a los padres que podemos, que ahí sale un cuadrito que nos va a dar herramientas para llevarlos. Por supuesto, monitorearlos, no todos los chats, cuando decimos, es que está platicando con alguien y estamos, pues sí, pero hay que ver quién, porque pues desafortunadamente ahora los riesgos pues son de manera virtual, que bueno, ya después se llevan a la parte física. Conflicto parental pues está asociado con un montón de problemas y en este estudio pues vemos que la ansiedad, rasgo y ansiedad de estado. El conflicto pues aquí nuevamente como yo les comentaba desde la parte del marco teórico, genera un impacto y pues se vuelve un factor de riesgo más que un factor protector. Entonces, jalarlo a que los padres tengan mayores, que sea más un factor protector que un factor de riesgo que puede provocar algunos problemas en los adolescentes. ¿Hay más conductas parentales de protección en mujeres? Sí, se ve, y además la cultura la seguimos viendo, pero pues también tendremos que observar los hombres, no por ser hombres
ya se van a proteger solitos y van a aprender solitos, ¿no? Por supuesto, necesitan el apoyo de los padres para que los orienten y también necesitan protegerse, porque vemos un montón de cosas así de grooming, trata y demás en mujeres. También los hay en hombres, también los hay. En menor medida, sí, definitivamente, pero también lo hay. Y bueno, hay más conductas de comunicación por parte de las madres, pues una de las posibles razones es pues estar más tiempo con los hijos, a diferencia de los padres. Sin embargo, pues ahí también en la parte de la interacción los padres, pues también se podría trabajar esta comunicación asertiva en estos pequeños tiempos que se encuentran los padres en casa, porque definitivamente no podemos decir, pues dele más tiempo porque pues él tiene que trabajar, tiene que estar haciendo otras actividades, pero sí que ese tiempo pues sea muchísimo más valioso y que pueda ayudar en el desarrollo de los niños. Bueno, esta parte de la investigación, yo espero que estén interesados y bueno, nuestros contactos, ahí tenemos en Twitter, este nuevo Instagram que estamos realizando, que haciendo, es una página que tenemos en donde estamos brindando a través de imágenes, pues algunas herramientas para que los adolescentes lo observen. Nuestro objetivo es llegar de la misma manera en como ahorita están utilizando la tecnología y brindándoles algunas herramientas para pues, decirles qué es el sexting, qué es el grooming, cómo apoyar por parte de los padres, etcétera. Y bueno, les dejo mi correo, si tienen alguna duda, comentario, pues ahí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar. Muy interesante la presentación. Pues como pueden ver, que está relacionada con la primera ponencia en términos de que la muestra con la que se está trabajando son adolescentes, ¿sí? Y definitivamente lo que vemos es que en los adolescentes se presentan una serie de trastornos, como ahorita que ya se vio la depresión y la ansiedad. En el caso particular de esta ponencia, pues vemos cómo la ansiedad de los adolescentes genera conflicto en la relación con los padres. Aún cuando ya lo dijo la doctora Pilar, en las mujeres hay cierto nivel de protección, pues definitivamente ahí hay una problemática que se tiene que atender. Bien, continuando con este simposio, ahora vamos a ir con la última ponencia del mismo, que es sobre estilos de vida y conductas de riesgo en jóvenes de familias monoparentales y biparentales, que va a presentar el doctor Rafael Peñalosa Gómez. El doctor Rafael Peñalosa Gómez hizo la licenciatura y el doctorado por la Universidad en la Facultad de Psicología de la UNAM. Además de cuenta con una estancia doctoral en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Sus líneas de investigación son psicología del deporte, adherencia al ejercicio, deporte de iniciación, motivación, factores de riesgo psicosociales en la actividad física, psicología de la salud, actividad física, adicciones y calidad de vida, relaciones interpersonales, familia, noviazgo y crianza. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde 2017. Le cedo la palabra. Bueno, ha colaborado con diversos grupos de investigación en la UNAM y a nivel nacional con la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la Universidad Autónoma de Occidente. Además de a nivel internacional con la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, producto de lo cual ha participado como ponente en numerosos congresos a nivel nacional e internacional, además de que ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de alto impacto tanto a nivel nacional como internacional. Le cedemos la palabra. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya puedo empezar a compartir pantalla, ¿verdad?
Bueno, pues buenas tardes. Como ya lo mencionó la doctora Mirna, yo les voy a presentar el siguiente trabajo que está titulado como Estilo de vida y conductas de riesgo en jóvenes de familias monoparentales y biparentales. Este trabajo es una pequeña parte de diferentes investigaciones que estamos realizando y que por lo cual hemos aplicado una serie de instrumentos psicométricos que nos han dado algunos resultados bastante interesantes y una parte de ellas es la que a continuación les voy a presentar. Eh, bueno, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de estilo de vida? Es todo este conjunto de actividades y rutinas que una persona realiza cuando tiene tiempo libre y puede estar relacionada con su actividad principal o tal vez no, ¿no? Pueden ser todo lo que conocemos como hobbies, pero también pueden ser algunas actividades relacionadas, por ejemplo, con a lo mejor la carrera que has estudiado o a lo mejor a lo que te estás dedicando. O sea, es todas las actividades que pueden considerarse dentro del tiempo libre. Sin embargo, también pueden ser producto de esto. Por ejemplo, en los deportistas, su mismo deporte también puede ser parte del tiempo libre. ¿Vale? En el caso de los jóvenes, se habla de estilo de vida y se hace referencia a, por ejemplo, la organización de los hábitos de estudio, ¿no? La práctica de actividad física y cuánto y cómo duerme, ¿no? Que son los hábitos de sueño. Bueno, hemos visto que siempre cuando se entrevista a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes y a los jóvenes, cuando se les habla acerca de todo este estilo de vida saludable, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, con la actividad física, con dormir lo suficiente, pues todos tienen un punto de vista súper favorable, ¿no? Todos dicen que sí, se alimentan bien, pirámide nutricional y todo lo demás, pero en realidad cuando se les hacen, cuando se recaban los datos sobre su estilo de vida, pues la mayoría tienen hábitos alimenticios muy desequilibrados con un alto contenido calórico. Digo, también es parte de que comen muchas veces en la calle, pero también no realizan ninguna actividad física y tienen consumos de alcohol, tabaco y otras sustancias regular. Entonces esto pues va en contra de esta situación de un estilo de vida, por así decirlo, saludable, ¿no? ¿Por qué es importante el estilo de vida? Bueno, porque se ha visto que que se relaciona y a veces también tiene cierta influencia en las conductas de riesgo y los padecimientos psicológicos que puede presentar este grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen hábitos alimenticios saludables, que practican actividad física, que tienen buenos hábitos de sueño y de estudio, pues tienen menores consumo de sustancias, presentan algunos padecimientos en menor grado como la ansiedad y la depresión. También, ¿no? Y como otra de las variables del presente estudio, vaya, en los adolescentes y en los jóvenes, a pesar de que pasan menos tiempo con la familia, pues la familia siempre va a ser un agente socializador importante. ¿Y qué tiene que ver con el estilo de vida? Bueno, porque su primera influencia para el estilo de vida generalmente es la familia, ¿no? Siempre transmite conocimientos, valores y estos hábitos que pueden ser una buena alimentación. Los padres son los primeros que llevan a los jóvenes o a los adolescentes a sus actividades físicas que posteriormente ellos pueden realizar ya por voluntad propia y como les comentaba, a pesar de que pueden tener un poco menos ya de tiempo, ¿no? Con la familia y que a lo mejor los padres empiecen a ser un agente socializador principal, siempre su familia va a ser un punto de influencia importante para ellos. Usualmente se considera bueno, actualmente más bien ya hay diferentes estructuras familiares. Antes se consideraba nada más que la biparental era como la estructura predominante y era la estructura que siempre era como por así decirlo, la mejor. Pero también actualmente, como que de pronto hay ciertos mitos y ciertos análisis hacia, por ejemplo, las estructuras diferentes a la biparental. En este caso vamos a tomar la monoparental. La monoparental de pronto tradicionalmente ha sido identificada como un grupo de riesgo porque se considera, ¿no? Y algunos estudios han encontrado, ¿no? O han visto algunas relaciones como que los hijos de familias monoparentales a veces tienen problemas en la conducta, está relacionado un poco con el fracaso escolar y la movilidad social. Esto obviamente, y vuelvo a repetir, han sido estudios que de pronto empezaron a analizar como
las características que tenían estas estructuras familiares que en ese momento se consideraban como nuevas, ¿no? Y también, por ejemplo, decían, ¿no? Que los hijos de familias biparentales pues tenían mayor autoestima, tenían mejor satisfacción con la vida, había menor conflicto interparental, ¿cómo se llama? Y había menor aparición de problemas de conducta en los hijos. Y, por ejemplo, también se considera, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que los hijos de familias monoparentales tienden a consumir más alcohol y también en lo que decíamos de los problemas como psicoemocionales, pues también tienen más intentos de suicidio, ¿no? Entonces, a lo que nosotros nos interesó y como objetivo de este estudio, ¿no? Era identificar si el estilo de vida de los jóvenes y la presencia de diferentes conductas de riesgo cambiaba dependiendo de la estructura familiar. En este caso, si era biparental o monoparental. Y si tenían mejores o peores hábitos de estudio, ¿no? Sueño, alimentación y actividad física. Y esto que les comentaba de presentar conductas de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco, sustancias ilegales, como la marihuana y la cocaína. Adicionalmente, también había algunos indicadores sobre intento de suicidio. Entonces, para este estudio participaron 250 jóvenes, 44.9 eran hombres, 55.1 eran mujeres, más o menos con un promedio de edad de 20 años y medio, y 44% de los participantes tenían estructuras familiares monoparentales y 56% estructuras biparentales. Se utilizó un cuestionario de hábitos de estudio que consta de 4 dimensiones, que son las estrategias de higiene, que hace referencia a todos estos hábitos saludables que tienen los jóvenes, como comer a sus horas, practicar una actividad física. La condición de materiales, que es toda esta situación de a qué tienen acceso los jóvenes, ¿no? En términos de si tienen un lugar para estudiar, si tienen acceso a lo mejor a una computadora relativamente buena, y las estrategias y capacidad de estudio. Las estrategias es cuando estudian, además de obviamente sus horarios escolares, y la capacidad es qué tanto ellos se sienten como capaces, ¿no? Qué tanto ellos creen que pueden retener de sus estudios, por ejemplo, en un momento que ellos se sienten, ¿no? Y un cuestionario de conductas de riesgo que tenía diferentes indicadores. Tenía conducta sexual de riesgo, consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y aparte de lo que les decía de indicadores de ideación suicida. Entonces, bueno, el procedimiento es que solicitó permiso a las autoridades académicas correspondientes. Estos instrumentos es importante, yo creo que siempre es importante decirlo, se aplicaron todavía de manera presencial antes de la pandemia. La aplicación duró aproximadamente 20 minutos y todo el procedimiento se trató de guardar, ¿no? El consentimiento informado, la participación voluntaria para estar apegados a la Declaración de Helsinki y a los lineamientos éticos de la AMPA. Como principales resultados, ¿no? Tenemos, bueno, estos son algunos datos descriptivos acerca de las variables de estilo de vida, ¿no? Y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en estructuras familiares y tampoco en la comparación por sexo. Vemos que nuestras puntuaciones medias, sobre todo de las dos primeras variables, están como más pegaditos a la puntuación máximo, es decir, nuestros jóvenes parece que dicen que tienen estrategias de higiene muy favorables, ¿no? Hábitos de salud favorables y que parece que tienen acceso a ciertas condiciones también favorables de estudio. Las estrategias y las capacidades no están tan cercanas a la puntuación máxima, pero ahí están a la mitad, ¿no? Pero aquí lo importante es esta parte, que a pesar de lo que, por ejemplo, algunos estudios anteriores decían, pues en no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre aquellos jóvenes que procedían de familias monoparentales a biparentales, ¿no? Aquí como que están a la par, ¿no? No hay, por lo menos en estilo de vida no hay esta diferencia. Bueno, conductas de riesgo tenemos varios indicadores importantes que nuestra muestra de hecho coincide con los últimos levantamientos de datos del INEGI sobre consumo de sustancias y sobre algunas otras conductas de riesgo, teniendo en cuenta que los jóvenes pues, ya tenían en promedio de edad 20 años, pues el 78% de ellos ya habían tenido una relación sexual en su vida, pero aquí un 25% reportó no haber utilizado ningún método anticonceptivo en su última relación, ¿no? Esta es una conducta de riesgo, lo que se considera como conducta de riesgo. Y bueno, también algo interesante es que la edad mínima de debut sexual fue de 13 años, ¿no? El condón sigue siendo el método de protección más popular.
Y también otro indicador de conducta de riesgo, además del consumo de sustancias, era el intento de suicidio, y aquí teníamos un porcentaje cercano al 9% de los participantes que habían reportado que por lo menos una vez habían intentado quitarse la vida, ¿no? Este es un indicador importante para considerar en nuestra muestra. Y bueno, el consumo de sustancias. El consumo de sustancias está, como se considera, ¿no? El alcohol es la sustancia que se considera más, digo que se consume más, seguido del tabaco, pero también ya, más bien aquí en esta muestra ya está más alta el consumo de marihuana. También tenemos un porcentaje importante de jóvenes que consumen cocaína. En este caso, para el análisis anterior se utilizó una prueba TED Student de diferencia de medias. Aquí se utilizó una prueba chi cuadrada para una tabla de contingencias, pero aquí también no se encontraron diferencias entre estructuras familiares y tampoco con la variable de sexo. Esto es importante porque les comentaba que nuestros datos coinciden con los levantamientos por ejemplo, de la encuesta nacional bueno, la del INEGI que habla de consumo de sustancias, porque, por ejemplo, nos habla de que ya se está emparejando. Antes los hombres consumían más alcohol que las mujeres. Aquí nuestros datos implican que pues ya más o menos está parejo, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia en consumo de sustancias, no solamente de alcohol, sino también de las otras, tanto legales como es el tabaco, como las ilegales, que es la marihuana y la cocaína. Vale. Como último resultado tenemos algunas correlaciones entre nuestras variables, y encontramos que a lo mejor no la frecuencia de consumo de alcohol no está tan relacionada con nuestras variables de estilo de vida. Sin embargo, las cuestiones de consumo de drogas ilegales como la marihuana y la cocaína, sí, y también la cantidad de consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, vemos que la cantidad de consumo de alcohol está relacionada negativamente con las estrategias de higiene, es decir, aquellas personas que consumen más alcohol, pues también son los que no hacen actividad física, son aquellas personas que comen peor, y en este aspecto, ¿no? También, bueno, ahí sí la frecuencia, ¿no? ¿Qué tanto consumen alcohol, ¿no? Más bien cada cuánto consumen alcohol, y también cada cuánto consumen marihuana y cocaína. Entonces, como conclusiones, ¿no? Es innegable que el consumo de sustancias, en este caso, está relacionado a hábitos saludables y de estudio negativos. Es decir, aquellas personas que consumen más sustancias también parecen ser las que reportan tener estrategias de estudio más pobres y también una capacidad de estudio menor. También se niegan a practicar ciertas cuestiones de actividades saludables, ¿no? Consideradas como higiénicas, como es la actividad física. Y también como última conclusión y como el objetivo principal de este estudio, bueno, no se encontraron diferencias significativas ni en el estilo de vida ni en las conductas de riesgo entre familia monoparental y biparental. Les decía que esto contradice un poco esta tendencia un poco tradicional a considerar que los hijos de familias monoparentales a veces son más vulnerables, ¿no? Aquí más bien yo creo que en vez de la estructura, y hay algunas investigaciones también que lo comentan, es más bien ver el funcionamiento de la familia más que la estructura. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Estos son mis datos de contacto y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Peñalosa. También nuevamente seguimos con el tema de los jóvenes y cómo están incurriendo en una serie de conductas pues, que dañan su salud, ¿no? Y tiene implicaciones también en las relaciones familiares. Bueno, pues con esto nosotros damos por concluido el simposio. Perfecto, pues entonces ahorita damos por cerrada esta actividad. Muchas gracias, y gracias, doctora Mirna, por su moderación. Gracias, hasta luego. Hasta